A pesar de eso, retomaron el juicio político y a la hora del té tuvieron que echar para atrás y lo hicieron de una manera bastante chistosa, ¿o no, Martín? Hicieron una resolución con una cantidad de considerandos que es alucinante. Los acabo de contar, son 81 ¿En serio? considerandos. En la jerarquía de decisiones que puede tomar la Asamblea, la resolución es la más baja. De hecho, entre esta resolución y aquella otra que instituye el no sé qué, me voy a inventar el 27 de septiembre como Día Nacional del Bizcocho de Cayambe, no hay ninguna diferencia. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Les juro que no queríamos volver a hablar de este tema. De hecho, nos habíamos prometido nosotros mismos que no íbamos a volver a hablar de este tema. Ya le dedicamos un buen espacio de nuestro episodio del miércoles. En nuestro episodio de ayer incluso dijimos que era un tema intrascendente, que no valía para nada. Pero hoy, ¿qué les podemos decir? El desenlace de este tema fue tan caprichoso, fue tan sorprendente, fue tan traído de los pelos, que es imposible que no volvamos a hablar de este tema para cagarnos de la risa, simplemente para eso, porque este tema da para reírse, Martín. Estoy hablando del juicio político, de la continuación del juicio político al expresidente Guillermo Lasso, juicio político que se había interrumpido en mayo con la muerte cruzada, y que esta asamblea, como parte de las ofertas de campaña de algunos asambleístas socialcristianos y correístas, retomó contra todo precepto constitucional. O sea, la asamblea retomó este tema a pesar de que la constitución no permite a la asamblea enjuiciar políticamente a un expresidente, solo a un presidente en funciones. Pues, a pesar de eso, retomaron el juicio político y a la hora del té tuvieron que echar para atrás y lo hicieron de una manera bastante chistosa, ¿o no, Martín? Sí, Roberto, es que en todo acto ridículo hay algo de chiste. Y yo creo que esto es ridículo lo que sucedió y también es chistoso. Seguramente para los que votaron no es chistoso, pero para los espectadores es chistoso. Por no hablar de La... Guillermo Lasso, que debe estar cagado a la risa, No, pegándose no, pues champán francés de $900 en Malibú. brindando por Gisela Garzón y por todas las demás y todos los demás Viviana actores Veloz, sí, ¿no? y por Viviana Veloz. Sí, esto fue algo que yo creo que amerita hacer este episodio por la connotación que tiene. A ver, básicamente la Asamblea no se atrevió a censurar y a destituir a Guillermo Lasso porque les agarró los temores de que lo que querían hacer, lo que juraban que iba a hacer, lo que defendían a capa y espada que iban a hacer, resultaba en efecto ilegal, inconstitucional, también ridículo, era bastante ridículo. En lugar de la censura y destitución con la que se llenaron la boca, la Asamblea terminó emitiendo una Destitu resolución. Destitución improbable, Martín, porque ¿cómo puedes Además, sí, destituir a un presidente que no es presidente? así es. Y finalmente lo que pasó es que se emitió una resolución, Roberto, resolución, y hago el énfasis porque de eso vamos a hablar, la diferencia que hay entre una resolución y otro tipo de lo que se quería hacer, que era La censura. censurar la censura al expresidente Lazo. Hicieron una resolución eh, con una cantidad de considerandos que es alucinante. Los acabo de contar, son 81 ¿En serio? considerandos, 81.
Hay unos que ocupan media página de espacio, o sea, la cantidad de papel que se invirtió en esto, yo creo que en un foro de ambientalistas les da huicho, se Ma- empachan. Martín, solo un paréntesis para aclarar por qué nos produce tanta risa. Los considerandos son la parte de las resoluciones que nadie lee. O sea, los considerandos están ahí para cumplir una formalidad, pero ni siquiera en el pleno de la Asamblea. De hecho, ayer cuando el presidente mandó a leer la resolución, dijo, pásese a la parte resolutiva, no lea los considerandos, porque los considerandos, te juro que ninguno de los asambleístas que votó a favor de esa resolución ha leído, más allá del que los ha escrito, que no debe haberlos escrito todos, deben haber escrito entre varias personas, deben haber sumado varios considerandos y no debe haber una sola persona en esta tierra, ni una sola que haya leído los 81 considerandos y no hay ninguna que los leerá. Es un desperdicio, o sea, pensar que estamos pagando con nuestra plata como contribuyentes un sueldo a un montón de asesores parlamentarios para que escriban 81 considerandos. O sea, me río, pero es un poco trágico. Sí, lo de los 81, considerando es una cosa alucinante. Y bueno, y terminan con apenas 6 puntos resolutivos. De los 81 se bajan a 6 resoluciones. ¿Y qué nos encontramos ahí? Los 6 resoluciones tienen, te voy a decir cuáles son los verbos rectores de cada una de estas resoluciones. Dice, manifestar, recordar, rechazar, notificar y remitir. ¿Ya? Los verbos de cualquier resolución, sí. La nada, la nada. Mira, Roberto, el sueño húmedo de estos señores y señoras, de los sobre todo social cristianos y correístas, era dejar censurado a Lazo, emitir una censura. Lo de la destitución era imposible porque de dónde le iban a destituir. Eso era el sueño húmedo de esta gente. Y de ahí se bajan a decir que manifiestan, como dice el primero, manifiestan que hubo un peculado. Te voy a leer, porque yo creo que vale la pena. Qué bestia, qué cantidad de considerandos. Mira, no acabo de pasar los considerandos, recién llego al primero. Manifestar. Dice que el expresidente de la República, bueno, ponen todos los nombres que están en la partida de nacimiento de Lazo, es responsable político de la infracción constitucional de peculado prevista en el numeral 2, luego dice, recordar, es la segunda. Esto es divino, Roberto, esto es alucinante. Recordar a la función judicial que la presente resolución es emanada desde el Pleno de la Asamblea Nacional, máximo foro de deliberación pública que representa al pueblo ecuatoriano. O sea, le recuerdan a la función judicial, no sé por qué, o sea, realmente no sé por qué le recuerdan a los jueces que esta resolución es emanada por el Pleno de la Asamblea. O sea, ¿quién más iba a Como si los emanar? jueces se fueran a olvidar, o sea. Recordar, ¿no? O sea, ¿quién creen que iba a decir esto? Es realmente precioso esta vaina. En el tercero dice, rechazan, o sea, rechazar que Lazo haya utilizado la muerte cruzada durante un juicio político. O sea, esto también es increíble porque la constitución de Correa, que al menos 50 correístas deberían estar defendiendo, están diciendo, no dice que la muerte cruzada no puede ir durante el juicio político. Entonces, lo que están rechazando es la constitución de ellos. Están rechazando la constitución que fue hecha por inspiración de Rafael Correa y se llenan de cosas, ¿no? Sí, es increíble, ¿no? Cómo terminó en esto. Sí, o sea, Martín, de censurar y destituir, que eran los verbos que ellos pensaban eh,
plasmar al final de este juicio político, de censurar y destituir, a manifestar y recordar. O sea, esa es la dimensión de la derrota de estos animalitos, de censurar y destituir, a manifestar y recordar. Yo quisiera decir algo sobre estos puntos que acabas de leer, porque, a ver, déjame ver, yo también tengo aquí la cosa esta y la estoy pasando hasta abajo, las 81 considerando. También te toca Sí, saltar pasar las los 80 páginas. directos. Sí, manifestar que el expresidente Guillermo Lasso es responsable político de la infracción constitucional de peculado. La infracción constitucional de peculado nunca fue demostrada. De hecho, ese era uno de los problemas del juicio político, que ellos tenían que establecer responsabilidad política sobre un delito que no había sido demostrado. Y de hecho, todo el argumento está basado en un informe de Contraloría que no establece responsabilidad penal, no establece indicios de responsabilidad penal por peculado, sino indicios de responsabilidad administrativa, nada más. Entonces, el peculado de cuya responsabilidad política están atribuyendo a Lazo, no ha sido demostrado. La segunda dice, bueno, la segunda sí que recordar que la presente resolución es emanada por la Asamblea Nacional. ¿Quién más va a emanar semejante pendejada? O sea, solo la Asamblea Nacional puede emanar este bodrio. La tercera ¿Será es, que tienen miedo? ¿Será que tienen miedo que crean que una cooperativa de taxis fue la que hizo esta resolución para que sí, tengan? no, sí. Rechazar las acciones, tienes razón, o sea, el rechazar las acciones de Guillermo Lazo de utilizar la figura de la muerte cruzada para eludir la responsabilidad política y posible censura de institución. La muerte cruzada está en la constitución de los correístas para que, dado el caso, Rafael Correa, que era el único presidente que los correístas tenían en mente cuando redactaban esta constitución, para que Rafael Correa pueda utilizarla en caso de que en el improbable caso de que eventualmente una asamblea se le virara y le hiciera juicio político. Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer Rafael Correa? Decretar la muerte cruzada. Por eso es que la muerte cruzada está en la Constitución de la manera como está. Ellos ahora quieren reformarla, pero si alguna vez, vuelvan a ser poder, o si alguna vez vuelven a estar en el poder, van a extrañar este artículo si es que lo reforman. Luego, los siguientes verbos son notificar, ¿no? Notificar a Guillermo Lasso, notificar el expediente a la Fiscalía y a la Contraloría otra vez. O sea, van a notificar a la Contraloría con información que vino de la Contraloría y que la Contraloría ya desechó. O sea, van a volver a notificar. La Contraloría les hace un informe que dice que no hay responsabilidad penal. Con ese informe los asambleístas hacen una resolución que dicen que el, que el presidente es el responsable de ese peculado que la Contraloría, el responsable político de ese peculado que la Contraloría no encontró, y se lo vuelven a mandar a la Contraloría. O sea, son lindos, son bien bonitos estos señores. Y todo termina en una resolución, Roberto. Tú Bueno, sabes perfectamente que una resolución es lo más bajo que pueden aprobar. en la jerarquía de decisiones que puede tomar la Asamblea, la resolución es la más baja. De hecho, entre esta resolución y aquella otra que instituye el no sé qué, me voy a inventar el 27 de septiembre como Día Nacional del Bizcocho de Cayambe, no hay ninguna diferencia. Ninguna de las dos sirven para nada. Es más, la resolución que instituye el Día del Bizcocho de Cayambe, esa sí puede servir para algo. O sea, no tengo duda de que los bizcocheros de Cayambe, si se ponen las pilas, pueden sacar provecho de esa resolución. En cambio de esta no va a sacar provecho Claro, nadie. los, Esta los, resolución no los sirve para bizcocheros, nada. los bizcocheros de Cayambe pueden declarar que el día del bizcocho es feriado en Cayambe. Sí, por ejemplo, o pueden ir al Ministerio de Turismo y pedir que destine una partida para que haga publicidad sobre los bizcochos de Cayambe, para que la gente vaya a visitar ese día a Cayambe.
O sea, de algo les va a servir a los cayambeños la declaratoria del Día Nacional del Bizcocho de Cayambe. En cambio, esta no le sirve de nada a nadie, ni para un carajo. Sí, ni siquiera para sacar el retrato de Lazo del Salón Amarillo de Es Carondelet. verdad, ¿no? Eso es lo que muchos querían, que con una censura y se baje ese, pero bueno, ya, Yo creo Lazo que se de les... eso se trataba. Sí, yo creo, Sí, Martín, yo creo que de eso se trataba. Era en eso consistía la fatuidad de todo este rollo. Por eso es que Lazo se adelantó a poner el retrato como quien pone una pica en Flandes, de decir aquí me quedo, carajo, y estos hacen esto, o sea, con la esperanza. De eso se trataba. Finalmente es una cosa bien mezquina y fatua, ¿no? sí, el caso, mira, Roberto, el caso es que ayer, perdón, la asamblea perdió por goleada, pero no quiere admitir esa pérdida. Eh, Sacan esta resolución llena de pompa, ¿no? Había que escucharle al secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, que antes de que sea secretario tenía otro apellido, o sea, era de apellido Coque, o al menos en las redes sociales, este señor era Coque. Le nombran secretario y pasa es como esas señoras que se casan y adoptan el apellido del marido, ahora se llama Alejandro Muñoz. Eh, Coque ha sido Muñoz. Resulta que Coque es Muñoz. Resulta que Coque ha sido Muñoz, ¿no? Él, la forma en que pronunciaba esta cosa y leía Era delites. y la injundia con la que remarcaba los Manifestar. verbos. No, 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 esto era como los ejércitos cristianos derrotando a los moros en los Pirineos. Era una cosa, pero en realidad esta es una derrota absoluta. Imagínate, Coque cree que por el hecho de leer con enjundia una resolución que no tiene ningún valor, va a tener alguno, pero no, sigue sin tenerlo. además, imagínate todos los ríos de tinta y de baba que invirtieron estos asambleístas para decir que sí podían censurar y que también se podía destituir porque había comenzado el juicio cuando este señor todavía era presidente, entonces la destitución, si bien no era efectiva, pero sí valía. Bueno, invirtieron toneladas de baba para decir esta cosa y quedaron en nada, en una simple resolución. Esto es realmente un manifiesto nada más, es una derrota humillante, ¿no? De la que quisieron salir con pura retórica y pompa y suntuosidad, pero es una ¿Sabes? derrota. ¿Y sabes quién se lleva los laureles de la victoria? Hay que ¿Quién? decirlo, Anita Galarza, la asambleísta de Construye. Ana Galarza es la que a ver, esto empieza la tarde del miércoles cuando se instala la sesión, arranca el debate, es un debate absolutamente vacuo en el que ni siquiera se estuvo tratando los temas del juicio, que era la acusación por peculado en el caso de los contratos de Amazon Tankers con Petroecuador, todo eso. De eso no se hablaba de los índices de inseguridad, etcétera, etcétera, se hablaba de lo mal presidente que ha sido este tipo, lo cual es cierto, y que por eso había que destituirle, cosa absurda porque el juicio solo podía ser sobre el caso de peculado sobre el que se planteó. Claro, no se destituye a un presidente según la Constitución por ser mal presidente, eso no existe. No, y ni siquiera se debatía sobre la pertinencia del juicio, sobre la constitucionalidad o no. Vicente Tayano había dicho, esto ya lo dijimos ayer, Vicente Tayano fue el que planteó todos los argumentos a favor de que el juicio es constitucional. Él dijo que sí se puede, aunque la Constitución solo prevea el juicio político a un presidente en ejercicio y no después a diferencia de lo que pasa con los ministros, que pueden ser llevados a juicio político hasta un año después de haber ejercido su cargo. Con los mandatarios, presidente y vicepresidente, no.
Eso no está previsto en la Constitución. Y Tayano decía que no importa porque el juicio político empezó cuando era presidente y que si los plazos transcurrieron no importa porque la muerte cruzada puso en suspenso todos los plazos. Y que no sé qué, no importa, que no sé qué, no importa. Finalmente se levantó Anita Galarza y dijo, sí, estamos ante uno de los gobiernos más ineptos de la historia del Ecuador. O sea, Anita Galarza, que bien sabida Anita Galarza, con una estrategia envolvente en la que les daba la razón y se las quitaba, les acariciaba y les daba un porrazo. Les dio toda la razón, que el presidente era el peor que había y que esta asamblea tenía que hacer algo con respecto, no podía quedar en la impunidad un gobierno tan nefasto. Pero no podemos censurarle porque si no, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el presidente va a ir a poner una demanda al Estado porque esto es inconstitucional y si pone una demanda al Estado vamos a terminar premiando, le vamos a dar, a lo mejor hay que darle ¿cómo se dice? Eh, lo que obtienes de un juicio, haya que darle Ah, una una indemnización, una indemnización. indemnización, desde el Alzheimer, que se me van las palabras. Hay que darle una indemnización y vamos a terminar premiando a por hacer mal las cosas, vamos a terminar premiando a este nefasto presidente. Así es que yo lo que propongo es una resolución, dice Ana Galarza, una resolución para que Lazo nunca más vuelva a ser presidente. Solo les faltó poner eso en Ni eso pusieron, ni eso pusieron. sí, era de que pongan, resuelve número uno, que Guillermo Lazo nunca más vuelva a ser presidente, que es lo que dijo Ana Galarza. Finalmente Ana Galarza se les comió vivos. Finalmente lo que terminaron haciendo es dándole la razón a Ana Galarza, aceptando tácitamente y siempre tácitamente que lo que ellos estaban pretendiendo era desde el principio, era ilegal. El día de ayer, cuando se volvieron a reunir para continuar con el debate, la sesión tardó en empezar y tardó en empezar. ¿Y qué es lo que pasaba? Que estaban reunidos en alguna oficina, estaban reunidos en la sombra, como siempre, porque las resoluciones, los debates que cuentan y las resoluciones importantes que toman estos caballeros son siempre en la sombra, nunca públicos. Entonces, yo me imagino que estaban ahí reunidos en la oficina, no sé, de Kronfle, de Tayano, no sé de quién, diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Cierto es, esto es ilegal, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos una resolución. Finalmente hicieron, oh, Ana Galarza les halagó, les dio un palito, un halago, un palito, un halago, un palito, y les ofreció una salida absolutamente inocua. Y estos animalitos terminaron optando por la salida inocua porque no había otra. Y no lo quieren admitir. Yo quisiera oír a Vicente Tayano decir, es verdad, tenemos que echarnos para atrás porque esto que pretendíamos es ilegal. No, no lo dicen. Sacan esa resolución como si estuvieran ganando la guerra y dicen manifestar, rechazar, o sea, recordar a la función judicial que somos nosotros, ¿eh? Somos nosotros. O sea, No es la cooperativa de taxi, ojo. es un ridículo tan subido y que además no solo es un ridículo subido, sino que además es un ridículo que pone de manifiesto cómo el imperio de la mentira es el que rige en la asamblea. Todo lo que se debatió, todo lo que se debatió en el hemiciclo era mentira. Lo que en realidad contó, el verdadero debate, el verdadero debate importante que determinó la resolución que finalmente se tomó, es el que tuvieron estos señores en alguna oficina a puerta cerrada. Ese fue el debate, pero el debate importante, claro, ese no es público. Todo es mentira. Sí, volvemos a lo que algún momento comentábamos en uno de estos episodios de que en el Ecuador la política es un simulacro. Eh, lo de hoy, lo de ayer, perdón, fue un simulacro. Anita Galarza además les hizo tener culillo. Y bueno, ya vamos cerrando esta cosa. Este episodio ya se nos acaba el tiempo. Tú vas a escribir, tienes que hoy sale una nota tuya sobre esto, que se titula Anita Galarza, se los
comió vivos, creo que así va a ser Algo el título. así. Sí, Así se era el come vivo título. el PSC. Sí. Sí, sí. Bueno, con esto cerramos el episodio de hoy y los esperamos el día lunes. El día Eh, lunes sí vamos a tratar el tema que nos habíamos propuesto tratar hoy, que es la reforma tributaria de Daniel Noboa, a no ser que algo pase que nos obligue a cambiar de tema, pero bueno, ese es el tema pendiente que íbamos a tratar hoy, pero cómo no y encargarse de este de... juramos, y de esto juramos ya, ahora sí, nunca más tratar. Sí, era nuestro último chance, cómo no íbamos a tratar este tema? Diga. Bueno, entonces así que hasta el lunes. Hasta el lunes.